Existe una carta, envejecida y amarillenta tras casi 5 siglos, guardada en lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano. No es en absoluto ordinaria. Sus fibras conservan tinta, lágrimas y pequeñas manchas oscuras que, según expertos que la examinaron en secreto, podrían ser rastros de sangre humana. Esta carta nunca debió escribirse. Es la confesión de una niña de apenas 14 años que, en la noche en que la historia prometía coronarla como reina, sufrió una experiencia tan brutal que su inocencia fue destruida. En su lugar, nació una sombra de venganza. Su autora fue Catalina de Médici, una joven florentina enviada a Francia como un peón en un juego de alto riesgo entre reinos y papas, creyendo que su matrimonio abriría las puertas al prestigio y al poder. Pero la cámara nupcial no albergaba ni amor ni ceremonia, sino un espectáculo calculado de degradación. Aquella noche, su cuerpo fue dañado. Pero lo que realmente sufrió fue su dignidad. Entre risas ahogadas y susurros crueles, Catalina sintió como un hilo invisible se rompía en su interior, el vínculo con la inocencia de su infancia. Cuando se quebró, solo dejó un nudo tenso e inflexible de resentimiento. Registros descubiertos siglos después revelan que 23 nobles de alto rango observaron los acontecimientos de aquella noche desde pasadizos ocultos. Miraban, fascinados por lo macabro, sin saber que cada uno de ellos acabaría pagando por su mórbida curiosidad. Uno a uno, los testigos morirían, envenenados por la mujer cuyas lágrimas de sangre habían visto caer. Catalina mantuvo un diario secreto, anotando cada nombre con meticulosos detalles sobre la fecha, el método y los últimos alientos de cada vida tomada. Aquella noche de bodas no solo la convirtió en esposa. Forjó a una estratega de la venganza, capaz de convertir el trauma en un arma de precisión letal. Mientras escuchas, puede que un escalofrío recorra tu espalda y la curiosidad despierte. Una sensación compartida por solo 1 de cada 1000 que se atreven a continuar. Los demás prefieren aferrarse a la versión oficial. Para comprender el alcance completo de su tragedia, debemos regresar al 25 de octubre de 1533. El palacio de Marsella brillaba con esplendor real. Afuera, la música, el vino y las celebraciones daban la bienvenida a la unión de Francia con la poderosa familia Médici. Dentro, sin embargo, se desarrollaba en secreto una escena mucho más oscura, omitida de las crónicas oficiales. Documentos descubiertos siglos después en los archivos del Vaticano revelan una costumbre oculta conocida como la ceremonia de purificación. Esta práctica medieval, aplicada solo a novias extranjeras, supuestamente las limpiaba de impurezas consideradas ajenas a la sangre real. Transmitida oralmente entre los nobles más antiguos, existía solo como tradición susurrada, nunca escrita en registros. Catalina, con solo 14 años, caminaba aquella noche por los pasillos de piedra, con la luz de las antorchas parpadeando sobre los tapices. Sus manos enguantadas de seda sudaban, aunque mantenía la serenidad aprendida en el convento de Santa Lucía, un leve temblor la delataba. Creía que viviría los primeros momentos íntimos del matrimonio como cualquier esposa noble, pero estaba a punto de enfrentarse a un ritual diseñado para destruirla por completo. Enrique de Orleans, de apenas 15 años, la esperaba en la cámara nupcial. Físicamente robusto pero mentalmente moldeable, estaba completamente bajo la influencia de Diana de Poitiers, su amante de 34 años. Diana orquestó cada gesto y cada palabra de la noche, asegurando que la humillación de Catalina fuera absoluta. 23 nobles se reunieron para presenciar la escena, observando a través de rendijas ocultas, con los ojos brillando de anticipación morbosa. Algunos bebían vino lentamente, otros apostaban cuánto tiempo resistiría a la joven italiana. No eran simples espectadores. Eran participantes de una tradición cruel repetida en secreto durante generaciones. Lo que siguió desafió la imaginación. Los primeros gestos fueron engañosos, una trampa para bajar su guardia. Pronto, el tormento físico y psicológico dominó la habitación. Catalina gritaba en italiano, suplicando misericordia, pero sus gritos se perdían entre risas que resonaban en las paredes. El trauma fue tan severo que los delicados vasos de sus ojos se rompieron, provocando un raro fenómeno hemorrágico. Lágrimas mezcladas con sangre. Enrique alternaba una falsa ternura con crueldad, prolongando deliberadamente su agonía. En varias ocasiones durante la madrugada, el médico de la corte la reanimó tras perder el conocimiento. Cada vez que despertaba, las sombras de sus verdugos parecían más cercanas, como buitres sobre su presa. Al amanecer, la niña que había entrado en aquella habitación ya no existía.
En su lugar quedó alguien que memorizó cada rostro, cada voz, cada risa cruel. Alguien que algún día convertiría esa humillación en un arma. Ese amanecer gris en Marsella no trajo alivio. La tímida Florentina con sueños de esperanza desapareció. En su lugar surgió una joven cuyos ojos reflejaban una frialdad desconocida. Durante días apenas habló, recorriendo los pasillos del palacio en silencio, observando y escuchando, grabando cada detalle en su memoria. Lo que nadie en la corte comprendía era que su silencio no nacía del miedo, sino del cálculo. Cada humillación se transformó en un propósito único, devolver con precisión cada fragmento de dolor que le habían infligido. La educación que había recibido en el convento ahora adquiría un significado más profundo. Dominaba varios idiomas, comprendía la política europea y conocía las propiedades de hierbas, infusiones y extractos. Conocimientos que podían curar, o matar. Lo que antes eran herramientas de estudio, ahora se convertían en instrumentos de venganza. Ante la corte, Catalina siguió siendo la esposa dócil y discreta. Sonreía cuando era necesario, soportaba desprecios menores y construía alianzas estratégicas. Pero en privado, mantenía vivo el mapa de su venganza. En su diario secreto, los nombres de los 23 testigos estaban escritos con precisión. Cada gesto, cada palabra, cada escondite. No era un simple registro. Era una sentencia. Un plan meticulosamente construido a partir de su memoria del horror. Pasaron 3 años antes de su primer movimiento. Durante ese tiempo perfeccionó su fachada de fragilidad, mientras en secreto imaginaba el final de cada uno. El primer objetivo fue Jean de Montmorency, un cortesano que había apostado sobre cuánto resistiría antes de quebrarse. Catalina recordaba sus ojos crueles, la forma en que bebía vino mientras la observaba sufrir. El veneno que eligió no era común. Preparó una mezcla de cicuta y mercurio, perfeccionada durante meses. Sus efectos eran precisos y aterradores, convulsiones violentas, espuma rosada en la boca y horas de sufrimiento agónico. El castigo reflejaba exactamente el dolor que ella había soportado. Fue encontrado muerto una fría mañana de invierno. La corte habló de intoxicación alimentaria. Solo Catalina conocía la verdad. Una pequeña ampolla de líquido rojo oscuro, acompañada de una nota, había sido el mensaje silencioso. Ese patrón se convirtió en su firma. Uno a uno, los testigos cayeron. Siempre con precisión quirúrgica. Y aún así, ninguna sospecha recayó sobre ella. Los rumores crecieron. Algunos hablaban de una maldición. Pero la realidad era más simple y más aterradora, la voluntad implacable de una mujer que había convertido su dolor en un arma. Entre todos los nombres, uno destacaba, Diana de Poitiers. No era solo testigo, sino la mente detrás de todo. Derrotarla requería paciencia absoluta. Catalina eligió un método lento, casi invisible. Pequeñas dosis de veneno en comida y bebida, imperceptibles. Día tras día, Diana comenzó a debilitarse. Mientras tanto, Catalina asistía a banquetes con una sonrisa serena, observando el deterioro de la mujer que había dirigido su sufrimiento. Décadas después, Diana murió tras beber vino ofrecido por Catalina. Los indicios apuntaban a un envenenamiento prolongado. Catalina había replicado en ella un sufrimiento extendido durante años. Su lista se reducía. Cada nombre eliminado. Cada deuda saldada. Solo quedaba uno. Enrique, su esposo. Su muerte no podía ser común. Debía ser simbólica. En 1559, durante un torneo en París, Enrique sufrió una herida en el ojo tras un combate. Durante 10 días agonizó entre fiebre, convulsiones y delirios. Algunos estudios sugieren que la herida por sí sola no explicaba su sufrimiento. Nunca se probó nada. Pero ciertos detalles alimentaron las sospechas. Para Catalina, su muerte no fue solo venganza. Fue liberación. 2 décadas de cálculo silencioso habían llegado a su fin. No quedaban testigos. No quedaba nadie que recordara aquella noche. Sin embargo, su historia no es única. Documentos secretos revelan que otras mujeres de la realeza también transformaron su dolor en poder letal. María Tudor, conocida como Bloody Mary. Isabel de Baviera. Lucrecia Borgia.
Cada una dejó rastros de prácticas oscuras, venenos y métodos que incluso hoy resultan difíciles de comprender. La historia intentó borrar sus huellas, pero permanecen ocultas en archivos olvidados, esperando ser descubiertas. Lo que has escuchado es solo una parte de esos secretos. Algunos, una vez revelados, nunca se olvidan. Otros, quizá deberían permanecer enterrados. Ahora la decisión es tuya. ¿Qué figura histórica deberíamos investigar a continuación? Porque si la historia de Catalina te estremeció, lo que viene después hará que parezca un simple cuento infantil.